Urbano del Guayas. Cristian, si nos puedes, por favor, atender. Ahí estás. Cuéntanos un poquito cómo va el tema específicamente con el gobierno nacional, a sabiendas de que ustedes son transporte urbano y se deben a la, o quien nos regula y maneja es el GAT de Guayaquil. En este caso, quisiéramos saber cómo está la situación o qué les han prometido, porque aparentemente el diésel, sí hay humo blanco, pero no va a cambiar, por lo menos el 11 de junio va a haber aumento de combustibles. Lo escucho. Muy buenos días. Muy buenos días. Bienvenido. En realidad nosotros fuimos, los transportistas en todas las modalidades, fuimos invitados a una reunión en la cual fue precedida por el señor presidente de la República, Guillermo Lasso, junto a sus ministros, al ministro de Trabajo, al ministro de Transporte y Obras Públicas, Marcelo Cabrera, al ministro de Gobierno, César Monge, al ministro de Finanzas, al ministro de Hidrocarburos y más ministros, precisamente por el tema de la situación que tenemos los transportistas con respecto al incremento mensual del combustible, que causa y repercute en la economía de todos los ciudadanos. Entonces, sí, estábamos dando y evaluando todos los temas, principalmente de los 4 que habíamos conversado, 5 temas que habíamos conversado. Primordiales estuvieron que se congele momentáneamente el tema del combustible hasta que analice bien la situación de la forma de pago o los convenios que tiene o que ha creado el gobierno anterior ante los préstamos adquiridos internacionalmente. Y de esa manera poder trabajar en un reglamento que focalice el combustible y cómo se va a determinar dentro de todas las gasolineras a nivel nacional para el transporte público y comercial del país. Que van a focalizar el subsidio. La idea es focalizar el subsidio. Esa es la idea, y ustedes le van a dar una tregua al gobierno hasta que puedan implementar justamente esta focalización. ¿En eso han quedado? Sí, en eso quedamos. Lo que sucede, déjenme ponerle esto para que no molesten, ya, ahora sí. Precisamente lo que habíamos analizado es que hizo conocer el señor Guillermo Lasso, es que como lleva 15 días en el gobierno y todavía no pone a todos los gestores en sus gabinetes ni posiciones, comencemos a generar una mesa de trabajo. Una mesa de trabajo, lo bueno es que tenemos toda la apertura por parte del gobierno nacional. Una mesa de trabajo para poder ir desde el principio. Una mesa de trabajo en la cual vamos a analizar y presentar de manera inmediata los costos operacionales que generan el impacto del combustible y lo que acarrea ese costo de incremento de combustible en la canasta o implementos o insumos básicos del parque automotor. Cristian, en esa reunión que tuvieron ustedes el día de ayer, comisión de 5 compañeros. Sí. En la reunión que tuvieron el día de ayer estuvieron todas las federaciones. ¿Estuvo Abel Gómez de la Federación de Pasajeros Nacionales o no? Porque no lo vi en la reunión, o sea, quisiera saber. Sí, estuvo el compañero Abel Gómez, el abogado Abel Gómez, quien preside el transporte interprovincial a nivel nacional. Estuvo el compañero Napoleón Cabrera, estuvo el compañero Valdés, estuvo el compañero Bruni, estuvo la compañera de turismo, estuvo Shirley Rivera, estuvo el compañero Washington Núñez, presidente de la Federación Nacional de Transportes Urbanos, estuvo el compañero abogado Miguel Guamán, presidente de la Cámara Nacional de Transporte Urbano, estuvo el compañero Osvaldo Guamán, presidente nacional de la Transporte Escolar e Interinstitucional. Estuve invitado también yo como presidente de la Federación de Transportadores Urbanos del Guayas, precisamente porque estuvo el compañero Vizcaíno, el compañero Chávez y el compañero Macías, que presiden la Cámara Nacional de Transporte Pesado. Correcto. Entonces, finalmente, el día lunes arrancan estas mesas entre 5 personajes del transporte que van a estar en conjunto con las autoridades para determinar justamente todos los efectos del alza de combustible. Que adicionalmente a eso se habló de algún tipo de medidas, porque se hablaba de vacunar a los 40.000 choferes, se hablaba inclusive de bajar aranceles en repuestos, etcétera. ¿Eso también se habló o no? ¿O quedaron en algo? Sí.
se ha destinado, se habló y se hizo la cuantificación, alrededor de 400.000 choferes profesionales que van a estar destinados para la vacunación. Y se resaltó el tema de que hemos trabajado desde el inicio de la pandemia, hemos tenido muchas bajas, pero es necesario que se tome en cuenta por las condiciones de la carga viral que mantenemos, sobre todo el tema de los transportistas que estamos en el servicio urbano e interprovincial. Una carga del servicio urbano que no es menor de 250 a 300 personas que tenemos que transportar diariamente. Creo, una vez más, I99 y al programa Diálogo, señor Sarmiento, soy Eduardo Mendoza Paladines, los saludo esta mañana. Celebro que mediante el diálogo se puedan llegar a consensos. No ha sido con imposiciones ni con medidas de ningún otro tipo que hablando. Vi muy felices, más que felices, muy contentos a la dirigencia ayer cuando hicieron en Carondelet una digámoslo así, un comentario de lo que había sido la reunión, y enhorabuena que sea así, porque realmente lo que usted está diciendo en este momento es necesarísimo que los vacunen. Son 400.000 personas, igual que ustedes están muchos más, pero la verdad es que ustedes tratan todo el día con mucha gente, porque a un transporte entra y sale muchísima gente. O sea, realmente lo juzgo después de medicina, de la primera fase y segunda, incluso tercera. Pienso que ustedes están en esa línea. Creo que es bueno. En cuanto a lo que le pregunta Jaime Velázquez y algunos temas más respecto a las bandas y todo el tema, celebro que ustedes hayan tenido apertura con el asunto. Y sí, aquí hace 15 días Alberto Acosta Burneo dijo clarito, porque lo dijo así, que la forma era la focalización para el transporte que manejan ustedes, no para los taxis, porque después también hablamos con algún otro analista ese día y sabemos, y lo decíamos, que la gente que tiene para taxi o sea, la gente pobre no puede pagar un taxi, la gente no tiene para pagar un taxi, sino un transporte. Entonces, la focalización es para la gente que de verdad le falta, que es la gente que va en los buses. En eso le pregunto a usted, después de todo esto que se ha podido resolver y enhorabuena que han podido tener diálogo, van a tener digámoslo así, usted me habla de unas mesas de trabajo, ¿en qué tiempo creen que pueden resolver esto para que no haya nuevamente un problema como el que sufrió Guayaquil cuando suspendieron el transporte desde el mediodía para la noche? El presidente de la República fue muy claro. Tenemos que realizar la mesa de diálogo y no pueden ser entre todos los que estábamos ahí, entre 11 a 12 personas. Entonces, para poder concertar las cosas, tiene que ser entre 3 a 5 personas, que se generen mesas cada 7 días, en las cuales va a inaugurar en la primera mesa de trabajo el señor presidente encabezado, con todos sus ministros correspondientes, que son el ministro de Transporte, el ministro de Gobierno y el ministro de Finanzas. A ello también depende de nosotros en llevar toda esa información con los 5 compañeros que van a formar parte de aquello. En esos compañeros usted dijo algo muy claro. El más afectado, indudablemente, y para llevar en armonía, pero hay que decir la verdad, es el transporte público de pasajeros, tanto urbano, interprovincial o intercantonal, ya que tenemos una tarifa ya fijada y no se puede cobrar más si no hay la venia por parte de cuando la competencia de transporte urbano son los municipios y la competencia del transporte interprovincial o intercantonal, que son los gobiernos. Es diferente la actuación o el manejo o mecanismo, operación de los compañeros que se trabajan comercialmente. Entonces, eso tenemos que evaluarlo el gobierno nacional, y con todo el respeto tiene todo el pensamiento para saber qué es lo mejor. Por eso es que estamos trabajando ahora, en este momento, todos los transportistas terrestres del país, porque si los transportes de comerciales quieren formar parte de la focalización del combustible al precio que se dé, por ejemplo, que se dé el precio del combustible en 1.50 y ya no suba más, sino que se maneje dentro de las gasolineras con un rango de galonaje por vehículo que tranquilamente se puede dar con una base de datos. Hay que ver también que no se incremente el costo del flete, porque el único que va a pagar eso es el consumidor final. Y es al que le afecta, a la gente más pobre le afecta, así es. Correcto.
me gustó mucho porque es una apreciación correcta la que usted tiene y la verdad que nosotros somos los más afectados. En este momento el transporte urbano de pasajeros, nosotros tuvimos que hacer una jornada reducida en nuestras actividades porque teníamos que contar con el presupuesto que teníamos anteriormente. Hoy tendré una reunión hoy y mañana una reunión con la Autoridad de Tránsito Municipal, con los ingenieros, precisamente el ingeniero director de transporte, para poder evaluar y buscar un mecanismo. Nosotros hemos salido en este momento a circular y a dar servicio a la ciudadanía, pero haciendo una modificación en la operación. Con este incremento que se va a dar, y usted lo dijo claramente, sí, se va a dar lamentablemente para todo el país el incremento del combustible este 11 o 12 de junio, nosotros tenemos que reconsiderar aquello del modo operativo, la modificación operativa. Vamos a trabajar en la jornada normal. Eso que quede claro, pero vamos a gestionar la manera más correcta y más técnica con ayuda de la Autoridad de Tránsito Municipal. Perfecto. Señor Sarmiento, más que nada un detalle para pasarle a Javier Segarra y Jaime Velázquez va a comentar algo y ahí terminamos la entrevista, pero quería decirle que por qué es importante eso que nos dijo Alberto Acosta Burneo aquí en el diálogo, en I99, en el programa Diálogo, repito, en 98.9 y 99 TV, de la focalización para el transporte público, es decir, para los buses. Porque además no estamos contribuyendo, primero a los que más tienen, que hablaba yo de los taxis, y segundo al contrabando, porque no pueden venir las mismas cosas que favorecen a unos por la excusa de lo otro. Entonces, por eso es que es importante que se hayan sentado y que así se demoren un poquito más, busquen el camino correcto para que todos tengan un camino, no se perjudique la gente más pobre, que es la que realmente importa en este sentido. No se perjudiquen tampoco ustedes, tengamos incluso el camino para algún momento ustedes tengan la posibilidad de cambiar sus unidades a eléctricas o de algún tipo para que haya mejor ambiente, aire, sustentabilidad en el país y podamos ganar todos. Con ese comentario Jaime dice algo y luego va Javier Segarra. Sí, simplemente para acotar algo, señor Cristian, las tarifas en el 2014 en el tema urbano fueron modificadas, es decir, de 0.25 pasaron a 0.30 centavos cuando el GAT asumió justamente la competencia de tránsito. Y por otro lado, en el tema específicamente de los cantonales y los interprovinciales, cuando terminó el gobierno de Lenín Moreno, habían autorizado, o el ministro de aquel entonces, Gabriel Martínez, ministro de Gobierno, autorizó el alza de tarifas tanto para los buses cantonales o intercantonales y los interprovinciales. O sea, ellos, digamos, tuvieron un efecto menor a los urbanos que todavía no han tocado y que efectivamente la tarifa la maneja el GAT de Guayaquil, ¿no? Ese es un comentario adicional y le doy el paso a Javier Segarra para continuar con la entrevista. Adelante, Javier. Gracias, Jaime. Buenos días. Buenos días, señor Sarmiento. La verdad que yo sí quisiera saber, a qué focalización técnica, porque esa es la frase completa. No es solamente una focalización. ¿A qué se refieren con la focalización técnica? ¿Qué es lo que analizaron? Con respecto a la focalización técnica que se está hablando, es las necesidades que tiene el gobierno nacional. Se supone que abrieron el tema de las bandas y tienen que crear el impacto del incremento de combustible y no se sabe hasta cuánto. Según el cálculo que yo hago, a lo que yo pongo el combustible dentro de mi vehículo de transporte urbano, sacándole ese subsidio, se supone que llega a $2.69 el no tener ningún acertado favoritismo de subsidio, 2.69. Entonces, lo que buscamos nosotros es que, sincerar con el gobierno, en cuánto va a quedar el valor del combustible para poder de esa manera hacer las cosas correctamente. No tirar los dados y decir cuánto tiene que ser. Sabemos que tenemos una tarifa represada que ha sido manejada políticamente hace 4 décadas. Pero es necesario que también la gente sepa cuál es el costo operacional y una tarifa técnica con respecto al impacto que tenemos del combustible y los costos operacionales. Que sea publicada y que lleguemos a un consenso, porque es imposible que después de 40 años politizada se cree un incremento de tarifa a la real. Tenemos que absorber, porque tiene que quedar claro algo, don Javier.
Los subsidios que se han dado a los transportistas públicos urbanos nunca han sido para el servicio de transporte, han sido para los ciudadanos. Nosotros hemos tenido un subsidio del combustible, pero por una tarifa baja, también de pasaje. Si se quitan los subsidios de combustible, es ilógico que tenga esa misma tarifa en la cual se acogía o se soportaba por el subsidio de combustible. Tiene que incrementarse la tarifa. Por eso que el subsidio siempre ha sido enfocado para el sector público, los usuarios que se transportan públicamente, más no para los transportistas. Esto es algo que mucha gente confunde y hay comunicadores que no lo entienden bien o no lo quieren entender. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y con respecto al transporte interprovincial e intercantonal, sí, ellos se les dio el incremento porque las competencias las tiene el gobierno nacional y se aplica por medio de la Agencia Nacional de Tránsito. A ellos le dieron el 15% de incremento. Nosotros somos acogidos por los municipios. Dijo claramente, y tiene toda la razón la alcaldesa, ¿cómo podemos manejar una tarifa técnica si sigue incrementándose el combustible? A eso estamos llegando con el gobierno nacional y que de paso también nos ayude con el estudio técnico para tener un soporte y poder trabajarlo conjuntamente con la alcaldía de Guayaquil. Si se mantiene este incremento en la banda del combustible, del diésel básicamente, o si se sincera el tema del costo del combustible, ¿cuánto creen ustedes, ya como transportistas, que debería ser el incremento para poder mantener este negocio? El incremento del combustible, ¿no? No, pues el del costo del pasaje. Tiene que ser bajo un estudio técnico. Por ejemplo, le doy un ejemplo. En este momento, a nuestro concepto, y un estudio que lo habían realizado, pero no se lo presentó, por las condiciones de un costo político, hay que decir la verdad. Está la tarifa en 48 centavos. Es imposible poner una tarifa de 48 centavos al pueblo y sobre todo en las condiciones que estamos viviendo de que todavía recién comenzamos al primer escalón de la reactivación económica dentro de todo el país, por no decir mundialmente. Hay países que están mucho más desarrollados, nosotros estamos, ya sabemos, muy bien en pañales y no queremos salir de esto por la alta corrupción que existe. Pero nosotros queremos manejarnos correctamente, incluso subir el acuerdo, y eso vamos a trabajarlo con la Autoridad de Tránsito Municipal, pero ya le hicimos conocer que no tenemos el recurso para seguir. Una modificación dentro de la operación que nos permita gestionar una jornada total, pero eso significa que vamos a tener compañeros que tienen sus vehículos que no van a salir a rodar. O sea, vamos a generar la movilidad total, pero no con la cantidad total. Significa que el compañero transportista va a perder. Si a mí me pagan, si yo tengo que trabajar 30 días, como siempre lo he hecho, trabajaré 22 días, 23 días. No significa que el transporte urbano está bien, está mal, pero estamos poniendo el hombro para generar la movilidad correcta a todos los ciudadanos de las ciudades. Por lo menos en Guayaquil somos pioneros y estamos gestionando aquello. Eso significa, ya para cerrar esta entrevista, que si hay 100 frecuencias, se van a reducir a 80 frecuencias, ¿o me equivoco? Mire, en este momento yo ya tengo la respuesta por parte de la Autoridad de Tránsito Municipal. De los 2.600 carros que estaban circulando, hay 330 carros que ya no trabajan. 330 carros que ya están y no trabajan porque están dañados y con desperfectos que superan los valores de $800 para arriba, con vehículos que ya han sido embargados. Entonces, es algo que hemos venido diciéndolo, y yo como portavoz de la transportación aquí, como presidente de la federación, me corresponde hacerlo. Me critican y tengo problemas que me dicen que he paralizado. Yo nunca he paralizado. Yo he hecho una jornada reducida por los altos costos operacionales que existen y están dando la razón. En este momento ya tenemos más de 300 vehículos que no están trabajando. Nosotros estamos dejando de trabajar alrededor de 150 carros más adicional a eso para poder dar la jornada completa y salir adelante. Sin embargo, seguimos perdiendo y lo tendremos que hacer hasta llegar a un buen acuerdo que ajuste, al menos cuando pasen los 100 días, que tenemos que tener la seguridad y la esperanza de que nuestro presidente comience a vacunar en los 100 días, como dijo, los 9 millones de ecuatorianos, y ahí comience a reactivarse la economía para no darles impacto tan fuerte a los ciudadanos de nuestro país.
Gracias, señor Sarmiento, Eduardo. Muchas gracias, señor Sarmiento. Seguiremos Gracias, conversando. Este tema es un tema que tiene aristas. Acá nos salieron algunas preguntas, mensajes. Será para la próxima oportunidad. Gracias por atendernos. Gracias por estar en I99 98.9 y en I99 TV y en El Diálogo. Muy amable. Buenos días. Disculpe la tardanza y la otra vez que no pude conectarme. Estoy presto para eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la atención.